Bueno, ¿Sí? la situación está bastante complicada. Eh, me imagino que ustedes están al tanto de las noticias. El número de casos pues viene aumentando significativamente cada día y el número de muertes también. A la fecha de anoche habían cerca de 11.000 casos acá y cerca de 314 muertos. Entonces, el crecimiento pues sigue siendo exponencial, todavía estamos, digamos, subiendo la curva del número de enfermos y de muertes acá en Francia. Y estamos prácticamente como a una semana por detrás de Italia, es decir, que en una semana podríamos estar en un escenario prácticamente como el que está viviendo Italia en el momento. Esa es la situación pues actual. Estamos en cuarentena total, todo el país prácticamente hasta el 31 de marzo, pero es probable que esa cuarentena se amplíe no sé cuántas semanas más a partir de abril. Entonces, solo se puede salir a lo básico, a hacer compras, a visitar a alguna persona que lo requiera, sea un anciano o cuidar un niño, por ejemplo. Y uno tiene que firmar un permiso porque la policía puede demandarle ese permiso en la calle. Entonces, esa es la situación ahorita, pues se está tratando de bajar un poco el nivel de contagio mediante esa medida que es la cuarentena. Johnny, y aparte de la cuarentena, ¿qué otro tipo de estrategias ha dado resultado en Francia, esta realidad en confrontación con el coronavirus? Realmente dicen que estas medidas pueden tener un efecto después de 15 días. Apenas vamos en una semana de confinamiento, de cuarentena, entonces todavía es muy, digamos, temprano para poder decir si las medidas han tomado efecto, pero pues es lo mismo que se hizo en China, digamos, el distanciamiento social para evitar el contagio entre las personas. Es la misma estrategia que se utilizó en China, entonces con pues, buenos resultados, ¿no? Porque ahorita ya en China ya digamos que están en una fase de equilibrio, ya no tienen más contagiados y comienza a descender la tasa. Entonces, esa es la misma estrategia, pero todavía no se tienen, digamos, medidas de la efectividad de la estrategia, pero pues se supone que va a tener el mismo resultado que como en China. ¿Cómo es su vida actualmente allá en Francia, Johnny? ¿Cómo es la rutina? Bueno, pues como les cuento, estamos en confinamiento total, pues yo vivo acá en el apartamento con otra persona que es de acá de Francia y pues la idea es permanecer acá todo el tiempo posible, pues uno realmente hace actividades como leer, bueno, distraerse, estar pendiente como de las noticias, estudiar un poco, hacer ejercicio, realmente como tratar de sobrellevar un poco los días de cuarentena, porque en realidad pues, puede llegar a ser un poco complicado, ¿no? Porque uno está habituado, obviamente, a tener contacto social, a mirar gente, a estar siempre en contacto con la gente, ¿no? Y pues en este momento la premisa es eso, precisamente, evitar todo contacto con la gente para evitar contagiarse uno y para evitar transmitir el virus a los demás. Entonces, básicamente son esos los días, pues realmente tratar un poco de mantenerse activo, de hacer muchas cosas pues, para no sufrir los efectos del encierro, digamos, ¿no? Sí, sí, entiendo. Eh, bueno, Johnny, y las recomendaciones del gobierno francés para que la medida se respete, ¿cómo es? ¿Cuáles han sido las situaciones? ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, suceden cuando una persona rompe alguna de
de las decisiones para controlar este virus? Bueno, según lo que yo tengo entendido, hay unas multas para las personas que salgan, digamos, sin tener uno de los motivos que está estipulado por el permiso que uno puede descargar de Internet y firmar. Es como un permiso que uno baja de Internet y lo firma y eso lo presenta pues puede ser la policía o el ejército que le demande esto en la calle. Entonces, básicamente, como les decía, es para hacer compras. Uno puede realizar una actividad física en solitario cerca del barrio, o sea, no, tampoco es que uno pues, se vaya a ir muy lejos. O, bueno, como les decía, también visitar a alguien que lo necesite, como un anciano, o cuidar a algún niño o un familiar que lo necesite realmente. De hecho, pues están prohibidas también las visitas familiares, o sea, la idea es que solo las personas que estén en su casa permanezcan allí, o sea, tampoco se puede visitar entre amigos ni familiares. Entonces, lo que tengo entendido es que hay unas multas para las personas que incumplen esto. Bueno, no ha llegado a ser tan estricto como en España, que en España, pues según tengo entendido, me han contado que hasta el ejército sale a las calles a, digamos, como patrullar un poco y mantener como el orden y que la gente permanezca en sus casas. Pero realmente esto es algo temporal, pues se espera que sea temporal y si todos colaboran, pues va a ser más rápido, digamos, que podamos volver a la normalidad, ¿no? Bien. Yuri, ¿usted cómo llega a Francia? ¿Cuál fue el motivo para llegar al país? Bueno, yo hice una solicitud para estudiar acá en Francia por medio de Campus France, que es la agencia del gobierno francés para promover los estudios de extranjeros en Francia. Y pues fui aceptado en la universidad de acá, de Nancy, y sí, vine a estudiar una maestría en química. Bueno, porque pues yo quiero pues capacitarme y luego volver a Colombia y generar más conocimiento allá, ¿no? Aportar, digamos, con el conocimiento que puedo adquirir acá en Francia. Vale, yo veo aquí en la estadística de los casos que en Francia hay 12.612 casos a partir de hoy, 450 muertes por el tema del coronavirus, pero hay también 1.587 personas que se han recuperado de esta enfermedad, de superado este virus. Sí, sí. Les han cuando se ha hecho la atención, especialmente cuando se hace el tema de la prevención y de los casos que se han superado, ¿no? Es decir, ustedes Ajá. conocen los casos y motivos por los cuales se han superado en algunas personas esta enfermedad. Pues no tengo conocimiento directo de alguna persona que haya superado la enfermedad, pero obviamente la enfermedad pues es curable, ataca principalmente, pues las víctimas que han sido mortales, digamos, del virus son personas con, pues de avanzada edad y que tienen problemas asociados, ¿no? Otras enfermedades, digamos. Entonces, el virus realmente sí se puede curar. Pues imagino que las personas que han podido salir son personas pues, mucho más jóvenes y que han recibido una atención adecuada, ¿no? Porque ese es el temor, digamos, de nuestros países y pues lo que pasó, digamos, en el norte de Italia, que se saturó el sistema de salud, habían tantas personas enfermas a la vez que no podían atenderlos a todos, entonces por eso aumentó la tasa de mortalidad. Y pues ese es como el temor que hay en Colombia, porque como sabemos nuestro sistema de salud es un poco deficiente, entonces lo ideal es tomar estas medidas, pues que el gobierno anoche pues implantó la cuarentena obligatoria, precisamente para eso, para bajar la tasa de contagio
y que no haya muchas personas a la vez que necesiten atención médica y pues enfermos graves que necesiten la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y los respiradores. Entonces, bueno, como le decía, sí es curable y ataca pues principalmente a personas más vulnerables, ¿no? Sobre todo pues con problemas de salud. Sí, eso es verdad. No, Johnny, le agradecemos mucho la atención. Algunas preguntas sobre este tema que nos tiene inquietos a todo el mundo. Pues sí, pues para finalizar, pues quisiera hacer un llamado a toda la población en Colombia a seguir las recomendaciones del gobierno nacional y de las entidades de salud, digamos, ser juiciosos con eso, permanecer en casa, realmente va a ser por un poco tiempo, si nos quedamos en casa va a pasar más rápido, pero si realmente no somos juiciosos, esto puede durar mucho más y va a afectar pues principalmente a las personas más vulnerables. Entonces la recomendación es esa, acatar estas medidas. Esto pues, dio resultado en China, lo del confinamiento, lo de la cuarentena, acá se está haciendo en toda Europa, prácticamente que todos los países lo están implementando. Y como les digo, la idea es hacer esto por un periodo que no va a ser muy largo y pues de esta manera podremos bajar un poco la tasa y evitar que haya muchas personas enfermas a la vez. Obviamente, pues esto trae sus consecuencias económicas. Hay personas que pues tendrán que dejar de trabajar, eh, personas que realmente independientes o trabajadores informales que van a sufrir bastante las consecuencias y sería pues lo ideal que el gobierno tome medidas para apoyar a estas personas, ¿no? Acá, por ejemplo, en Francia, el gobierno francés va a destinar una cantidad inmensa de recursos para apoyar las empresas, para pagar parte de los salarios de los empleados, cubrir parte de los créditos y los gastos de energía, electricidad y gas. Pues obviamente acá hay mucho más recursos, pero yo creo que se puede destinar buena parte de recursos también en Colombia para atender esas situaciones económicas de las personas más vulnerables, ¿no? Johnny, le pido por favor no se despegue de esta conversación para ampliarla con nuestra paisana, ya está conectada con nosotros. En este caso es Miriam Rojas. Miriam, gusto saludarla en este día. Estamos en contacto, nos acompaña desde el Tambo Oscar Benavides y desde Francia, ella conoce a Tony Fajardo y bueno, saludarla en la distancia. ¿Cómo está, Miriam? ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas en Holanda? Eso ahí. Listo, ya. Ok, sí, es que estoy desde el smartphone porque el internet con el laptop, con el internet Wi-Fi está un poquito congestionado porque todo el mundo está trabajando online. Entonces, Perfecto. ese es el problema. Bueno, entonces, aquí estoy en Holanda, en el norte de Holanda, en una ciudad que se llama Groningen. Es como ya, esta ha sido pues una como de las ciudades menos afectadas en comparación con el resto aquí en el país de Holanda. Perfecto. Bueno, ¿Aló? Miriam, estábamos hablando con Tony sobre en Francia cómo se está confrontando el tema del coronavirus. En Holanda, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo está actuando la comunidad? No, pues con Holanda es un asunto diferente. Es realmente lo que hizo el primer ministro fue asesorarse con comunidad científica, entender cómo es que funciona este proceso de pandemias o epidemias con virus o bacterias o cualquier clase de enfermedad de este estilo. Y de acuerdo a eso, pues él tomó unas decisiones, haciendo un análisis tanto económico como social y como de salud, ¿cierto? Entonces él decidió que no se iba a hacer las cuarentenas donde se cierre todo y donde las personas no puedan salir. Se decidió tomar unas medidas de prevención, las cuales consisten en, si uno está en la calle, primero que todo salir lo mínimo posible, o sea, si no lo necesitas, no sales, solamente si lo necesitas, sales.
y mientras tú salgas a la calle, mantener una distancia con las personas que se encuentre de 1.5 metros. ¿Por qué? Porque resulta que este virus es, de acuerdo a su composición química, es un virus un poco pesado que puede caer cuando es esparcido ya al 1.5 metros, lo cual es una ventaja y nos garantiza una seguridad muy importante con esa distancia. Esa fue una de las medidas. Otra de las medidas es constantemente el lavado de las manos, no tocarse la cara, los ojos ni la boca y mantener las superficies lisas lo más limpias posibles, usando siempre soluciones alcohólicas o soluciones con jabón que generen mucha espuma para romper la membrana celular del virus. Eso es básicamente lo que se ha hecho. La universidad y las universidades y colegios en este momento están cerrados. Se supone que a partir del 10 de abril se los vuelve a abrir y se va a trabajar de la misma forma, con las mismas precauciones que yo le acabé de mencionar. Ajá, el primer ministro explicó que no era conveniente hacer una cierre total ni del aeropuerto ni del país como tal, porque para que el cierre tenga un efecto realmente importante, habría que hacerlo durante mucho tiempo, no era ni 15 días, ni 20 días, ni un mes, sino eso podría extenderse hasta casi un año o más. Entonces él dijo que si se tomaban esas medidas, el daño que se iba a causar a la economía y a las microempresas y a todo el sistema que aquí se maneja, porque este es un país pequeño que depende de mucho de exportaciones, importaciones y hay mucho movimiento, sería tan grave que después causaría problemas sociales y causaría quizás más muertes que el mismo virus. Eso fue la explicación que él dio a la gente, llamó a la cordura, llamó a la sensatez y a la responsabilidad. Bien, para los oyentes de Radio Hospedaje del Sol, estamos escuchando a Miriam Rojas Tambeña, que está haciendo sus estudios de doctorado en Holanda en este momento. Y pues también está acompañándonos desde Francia, Tony Fajardo. Desde El Tambo está Oscar Benavides, nos acompaña Cristo Julián Villarreal, también nos acompaña Víctor Figueroa, de los peteros, de los paneleros, digo. Víctor, activemos el micrófono, vamos a saludarlo. ¿Cómo está? Víctor, activemos el micrófono para poderlo escuchar. El micrófono de la aplicación, el rojo y del... ¿Sí? Que no tenemos esa facilidad con Víctor. Bueno, sigamos en este diálogo mientras yo le explico internamente el proceso. Miriam Rojas, cuéntenos un poquito, Miriam, contextualícenos qué es lo que está haciendo usted allá en Holanda. Bueno, yo soy estudiante. Hola. Ya puedo entrar. ya lo escuchamos, Víctor. ¿Cómo está? ¿Qué más? Muy buenas tardes. Días, pues creo, no tardes, ya sí, ya tardes. No, muy bien, gracias al Señor aquí en cuarentena. Bueno, que se cuide, eso es importante, hombre. En casa. Eso está bien, Víctor. Oiga, ¿cómo está el sector panelero, el municipio, con todo esto? Sí. No lo referencio, parece que... ¿Sector panelero en este momento? Sí, señor. Hola. Sí, señor. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto. Hola. Víctor. Víctor, me está preguntando del sector panelero, ¿en qué condiciones están a este momento? Sí, señor. ¿Y cómo los ha afectado este tema también? No, totalmente. Ahorita no podemos sacar producto a ninguna clase de mercado, no podemos trabajar, tocó de parar, toda la gente nos fuimos a cuarentena y no, todo el mundo estamos previstos ahora esperando a ver qué pasa con lo del virus. Vale.
Víctor, y a propósito, ¿cómo se encuentra el sector panelero con miras a lo que será el plan de desarrollo en el municipio? Pues ahorita estamos sujetos a la nueva ley que salió, ¿no? Que gracias al Señor el Estado aprobó una nueva ley que permite fortalecer muy duro al sector panelero en cuanto a la venta del producto, porque ahora exigen ya que no sea consumido solo por las grandes superficies, que se venda para las grandes plazas, sino que la comunidad en general, que como un alimento que es la misma panela, tiene que consumirse ya de por sí en cualquier lugar, por ejemplo, cafeterías. Y también pues que nos dan un visto bueno, que podemos fortalecer el turismo con lo de las ventas de aguardiente. Imagínense que la nueva ley permite que los trapicheros busquemos la forma de producir aguardiente, como por ejemplo ron, el néctar que llamamos, ¿verdad? Con esa noticia le hace brillar los ojos a Cristo Villarreal, yo no sé por qué, hombre. ¿Qué dice Cristo, hombre, sobre el tema? Lo que se hablaba anteriormente con el doctor David Coral es parte de lo que el señor Víctor está planteando, y es prácticamente la industrialización de la caña, no solo el sacar panelas, sino el producir también otros derivados. Inclusive el doctor Víctor hablaba de polímeros a base de caña, y también entra la parte de los alcoholes, ¿ya? La ventaja de la caña por la cantidad de azúcares que tiene es que se puede producir antisépticos de muy buena calidad, y eso sería muy importante también incluirlo dentro de los proyectos que se presenten a nivel nacional, a nivel regional, pues prácticamente. Como lo decía anteriormente Oscar Benavides, pues en el municipio de La Florida se están planteando algunos proyectos, pero a nivel de la Secretaría de Agricultura Departamental también se están planteando proyectos con el fin de generar nuevas alternativas para los agricultores, no solo del sector panelero, sino de los demás sectores, incluyendo también algo que se está presentando en el municipio, que es la producción de aguacate, que está cogiendo mucha fuerza, no solo en el municipio del Tambo, sino a nivel regional. Perfecto. Y los retos, entonces, para los paneleros en la región, y bueno, y estaremos muy pendientes de lo que suceda en este sector de la economía del municipio del Tambo. Ya estaremos ampliándolo con Víctor y los compañeros. Víctor, pues le agradecemos mucho la atención por estar con nosotros en estos momenticos. Listo. No, gustoso en poder también socializar cualquier evento que tengamos con los paneleros. Pues por ahorita, en cuarentena a todo el mundo, a cuidarse los a los otros, ya que este virus es tan poderoso. Vale, Víctor, y estamos, le comento, Víctor, en comunicación con Miriam Rojas, Jonathan Peña, que está por Holanda, y con Johnny Fajardo, que está por Francia. Él es un pastuso nariñense que está también por Francia. Miriam, estaba usted comentándonos sobre el tema de que el gobierno de Holanda no decide el aislamiento total. Hay una razón, hay razones que las explicó, ¿no las podría profundizar un poquito más? Sí, lo que pasa es que la decisión de acá del gobierno fue basada en la relación costo-beneficio, teniendo en cuenta la situación económica del país, ¿no? O sea, este país, pues se sabe que es un país, no es un país pobre, como es Colombia, ¿cierto? Sin embargo, es un país que también depende del comercio, depende mucho de la conexión que tiene con el segundo aeropuerto más grande de Europa, que es el de Schiphol de Ámsterdam. Y entonces algunos de los otros parlamentarios y la gente había, como se dice, había solicitado el cierre del aeropuerto, el cierre de todo y entrar en cuarentena, pero el gobierno dijo primero que él se iba
asesorar de la comunidad científica. Y una vez tenga todo el conocimiento de la comunidad científica y cuáles sean los beneficios, prejuicios que se generen de acuerdo a las decisiones tomadas, él haría su decisión, y la decisión fue que se toman precauciones para bajar la pendiente de la tasa de infección que se tiene con el virus, pero no encerrarse, para no afectar el sistema económico, porque si se afectaría el sistema económico en un país como este, donde hay gente también trabajadora independiente, hay muchas cosas que dependen de eso, y además de eso aquí existen muchos refugiados, inmigrantes, entonces es difícil, no se debe correr ese riesgo, porque de todas maneras, si el sistema se quiebra, habrían incluso más muertos porque no se podrían atender. Según lo que él explicó, dice que para obtener un efecto de detener el virus, haciendo cuarentenas, no es con una cuarentena de 14 días, ni de 20 días, ni de un mes. Habría que paralizar el país por meses, quizás un año o más. Entonces, eso es algo que realmente necesita ser pensado. Eso teniendo en cuenta que aquí no hay personas sin hogar, que aquí no hay animales en la calle, ni esa clase de problemas sociales. Entonces, pues es un poquito interesante, porque si ustedes comparan el sistema en Colombia, en donde mucha gente depende del día a día y existen muchas personas sin hogar, además de animales y tantas cosas, entonces también pienso que la decisión que se está tomando quizás es exagerada, o más que todo es no planeada, porque, ok, va a decir vamos a cerrar, pero entonces, ¿cómo garantizo alimentos? ¿Cómo garantizo seguridad para las personas que no tienen hogar? ¿Cómo las voy a aislar? Porque si no da lo mismo, porque ellas van a ser foco de transmisión. ¿Y qué va a pasar con la gente que depende del día a día para poder subsistir? No van a tener con qué comer. Y eso va a ser una situación caótica, sobre todo en las ciudades grandes. Esa pues es una opinión muy personal. Y eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde la casa. Si es necesario ir a hacer algo, vamos. Yo acabé de ir al banco, acabé de ir a revisar mi nuevo lugar donde voy a vivir, porque estoy varada aquí. Mi plan era viajar el 31 de marzo, ya teníamos tiquetes, todo listo. Incluso ya tenía un lugar para hacer la cuarentena en Medellín, pero como el presidente Duque decidió cerrar las fronteras a todos los vuelos internacionales, entonces yo no puedo viajar. En este momento, mi director aquí en Holanda me está ayudando para legalizar mi estadía, porque mi visa ya se vencía el 1 de abril. Y entonces, pues estoy acá subsistiendo con €1 a 4.600 el valor. No es fácil, pero pues realmente creo que eso es lo que hay que hacer, tratar de sobrevivir y hacerlo de la manera más responsable. Sin embargo, yo no he estado aislada, o sea, porque uno se deprime. Habíamos hablado con Johnny anteriormente y nosotros decíamos, si nos quedamos encerrados sin tener contacto social, si esas cosas, nos vamos a deprimir y nuestro sistema inmunológico se va a caer, y eso sí va a ser peor todavía. Entonces, lo que busca acá el gobierno, recalcando eso, es que la infección continúe de una manera no tan acelerada, pero que continúe para alcanzar el pico necesario y luego generar la inmunidad. Eso es lo que él busca. Por eso Ya. yo le había compartido un link en donde está explicado en más detalle qué es lo que se busca aquí en este país. Vale, entendemos, Miriam. Oscar, según lo que hemos escuchado, ¿cómo mira usted esta realidad después de escuchar a Miriam Rojas, después de escuchar a Johnny Fajardo, que ella está en Holanda y Johnny en Francia? ¿Cómo mira esta realidad? ¿Cómo mira ese panorama que nos están describiendo? Sí, lo que ellos mencionan es muy importante tener claridad. Primero, los reportes oficiales, muy poco a las redes sociales porque se está confundiendo mucho a las personas. Tener una vida permanente y, como menciona, eh, perdón, la chica Rojas, de apellido Rojas, hay que vivir normalmente pues su diario vivir. Yo también acabé de ir a hacer algunas compras, pero se mira todavía que en Pasto la gente no ha tomado conciencia aún todavía de la responsabilidad, primero,
de su plan familiar. Y segundo, del plan ya como para el municipio y para el departamento en sí. En algunos han existido problemas, poco a poco y la gente pues en las compras, en los supermercados hay normalidad para la venta de productos y sí preocupa un poco porque por las redes sociales empieza a llegar toda una serie de aspectos donde se menciona que ya hay tantos casos en el hospital civil, en el hospital departamental, pero confrontando con las fuentes de esos dos establecimientos de salud, pues hasta el momento no hay ninguno. Sí ha habido varias sospechas y se ha llevado pues a cabo los protocolos y demás, pero recuerden pues que también la toma de muestras y sobre todo el análisis de laboratorio demora unos días y puede que se esté generando algún proceso ahí en Gracias, Oski, por las apreciaciones. Julián, a propósito de este tema del coronavirus y después de escuchar a Miriam Rojas y a Johnny Fajardo, y si tienen alguna pregunta, Oski y Cristo para él o para ella, pues bienvenidos también al tema o la reflexión que nos provoca también escucharlos, ¿no? A los paisanos, a los amigos que están por fuera del país. No, pues sí es cierto que hay se ha creado demasiado terrorismo en cuanto al coronavirus, al COVID-19. Pero la invitación que yo les haría a todas las personas es documentense, pero documentense de fuentes reales. O sea, está la Organización Mundial de la Salud que está emitiendo constantemente artículos donde explican cómo se puede aminorar el efecto del coronavirus. Estaba viendo hace unos días atrás la acción del coronavirus, que estaba compuesto y la verdad, como decía María Cristina Rojas, es un virus demasiado pesado y los científicos que ya han estudiado esto dicen que prácticamente el contagio se lograría a menos de 1,5 metros, por eso menos de 1,50 metros, por lo pesado de la molécula, ¿ya? Y que la forma más fácil de desactivarla es utilizando jabones, y no jabones finos, o sea, lo que se requiere son jabones que hagan bastante espuma. Inclusive los antibacteriales no sirven para nada, porque ¿qué se quiere combatir? No es una bacteria. O sea, los antibacteriales son, como su nombre lo dice, para bacterias. Se necesita soluciones fáciles de hacer en la casa, por ejemplo, agua oxigenada con un poco de glicerina y agua, ¿ya? Oxigenada disuelta y glicerina o algún tipo de crema que permita la hidratación de las manos. Entonces, esos son como las recomendaciones que algunos científicos dan. Inclusive la Organización Mundial de la Salud también da esas recomendaciones. Lavarse constantemente las manos, estar pendientes de las superficies, como lo decía María Cristina, las superficies planas, lavarlas también con jabón. En especial, si no es necesario andar con gel antibacterial, porque como les acabo de decir, no es bacteria lo que se va a combatir, es un virus. Y pues eso sería como, es más fácil hacer una solución de jabón y andar cargando un poquito de solución de jabón en agua, y cada que se necesite simplemente lavarse las manos muy bien, teniendo en cuenta los parámetros de
de lavado de manos y realizar una buena acción en los hogares. Cristo. Yo quisiera aprovechar que está conectado con nosotros Johnny Fajardo desde Francia. Johnny, usted que está ya viviendo el tema, ha vivido varios días el tema del confinamiento, del estar pues, viviendo esta decisión a nivel de gobierno en Francia, ¿qué sugerencias le daría a los colombianos, a la gente que nos está escuchando en este momento para vivir esta cuarentena? Porque nosotros la iniciamos ya apenas, hace poquitas horas. Bueno, sí. Pues la recomendación, como les decía, es básicamente seguir al pie de la letra las indicaciones del gobierno y del Ministerio de Salud y ser juiciosos con la cuarentena, ¿no? Es decir, pues evitar salir de la casa si no hay una necesidad urgente, pues y hacer las compras y, como les decía, tener que cuidar de algún niño o de algún anciano. Serían básicamente esas las únicas excepciones. Lo demás, pues permanecer siempre en la casa y realmente dedicarse a hacer actividades, pues los que puedan trabajar desde su casa, hacer teletrabajo, pues sería lo ideal. Y las demás personas, pues realmente dedicarse a diversas actividades, porque como decía Miriam, pues uno llega como a sentirse un poco, digamos, deprimido, como aislado, y el contacto pues social es necesario, ¿no? Entonces en esos momentos es básicamente como tener la mente ocupada, realizar diferentes tipos de actividades, la lectura, la música, bueno, los que realizan diversas actividades artísticas, el deporte, el hacer ejercicio, bueno, hay muchas actividades que hay que hacer para mantener la mente ocupada, distraerse un poco, pues obviamente informarse, pero pues no estar todo el tiempo, digamos, como tan pendientes de eso, porque obviamente el estar todo el pendientes de esto del coronavirus también nos empieza a generar como un círculo, digamos, mental del que no podemos salir y que nos va también a generar problemas, ¿no? Y pues mucho estrés y angustia tal vez y llegar hasta la depresión, ¿no? Entonces, lo importante es mantenerse ocupado, mantener la mente ocupada. Johnny, aprovecho y también me gustaría saber su pensamiento, su opinión sobre la visión que nos entrega Miriam Rojas desde Holanda, en el sentido de que pues allá no se aplicó el tema del aislamiento y que se está mirando desde la parte misma científica del tema del coronavirus para confrontarlo, que pueda haber otra alternativa. No sé, ¿cómo toma usted esta reflexión que nos invita a... Bueno, pues yo miro que realmente según los estudios epidemiológicos que se han hecho, la tasa de contagio se puede reducir drásticamente si uno adopta medidas de aislamiento social. Entonces, entre más aislamiento social se haga, digamos, una cuarentena muy estricta, digamos, la tasa de crecimiento del virus va a ser mucho menor, la tasa de contagio. Entonces, según lo que cuenta Miriam, lo que está haciendo el gobierno de Holanda es tomar ciertas medidas de distanciamiento social, porque ellos lo están haciendo, no es que estén dejando, digamos, libre a la población como si nada pasara, no, porque ellos están tomando ciertas medidas, pues no tan estrictas, digamos, como lo que se vive en Italia, Francia, o lo que se impuso ya en Colombia, pero con muchos controles, ¿no? Con muchos controles, y eso es lo que se está haciendo en Holanda para bajar esa tasa. Pues realmente sí es una estrategia, digamos, un poco diferente, porque ellos lo que pretenden es, como decía Miriam, generar, digamos, los anticuerpos en la gente que adquiere el virus y llegar de esa manera a controlar esta enfermedad.
Pues realmente los problemas económicos que se generan de una cuarentena total, pues son bastante complicados, ¿no? Porque realmente la gente necesita pues su actividad económica para poder subsistir, y en Colombia ese es el riesgo que hay, ¿no? Porque hay mucha gente que vive el día a día y que necesita eh, trabajar, necesita salir, necesita estar en todo momento pues en contacto con sus clientes. Entonces es muy difícil, digamos, eso en Colombia va a traer bastantes consecuencias. Pero también es cierto que el sistema de salud es muy débil, ¿no? No podemos comparar el sistema de salud colombiano con el sistema de salud holandés. Y digamos, la población también es mucho menor. Entonces, o sea, hay muchos como factores que entran en juego allí. Entonces, pues es una estrategia diferente, pues aunque la mayoría de países que están utilizando el modelo chino, digamos, de aislamiento social, de cuarentena y evitar al máximo el contagio entre las personas, ¿no? Y es lo que se hizo anoche, pues con la medida del gobierno nacional allá en Colombia. Pues no sé qué tenga Miriam que decir al respecto. Sí, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Sí, o sea, eso es lo que se busca, crear la inmunidad, ¿no? Y como dice Johnny, sí, no, hay cosas que son comparables y cosas que no son comparables. Ventajas que Colombia tiene frente a Holanda y ventajas que Holanda tiene frente a Colombia. Es verdad, por ejemplo, el asunto de que somos, aquí en Holanda hay menos comunidad, somos 17 millones, todos, los holandeses, los inmigrantes, los estudiantes y los residentes, 17 millones y un poco más. Pero también hay que tener, en Colombia somos como son 50 millones, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta otro factor. En Holanda, Holanda es como decir el departamento de Nariño y un poquito más. Tú puedes cruzar Holanda desde el sur hasta el norte en 3 horas en carro. Entonces, si puedes cruzar el país en 3 horas, puedes darte una idea de qué tan grande es. Es un país muy pequeño. Aquí vivimos muchas personas por metro cuadrado y los apartamentos y las casas son bastante reducidas. Entonces, eso también es un factor limitante, porque si aquí es tanta gente y estamos tan apretados, es difícil para nosotros mantener el distanciamiento. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la cultura. La cultura de la gente de aquí es bastante relajada. Son muy responsables, muy, muy responsables, se toman en serio las cosas. Pero la gente de aquí es relajada, en el sentido, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de generar pánico, histeria y esas cosas. La gente acá hace un poco más, hace más caso a las recomendaciones que hace el gobierno, a las recomendaciones que hacen los científicos. Es gente muy curiosa, se informa bien. Son muy pocos los que generan problemas o hacen noticias extrañas o cosas así. Entonces, eso es una ventaja y estas medidas no tan drásticas aquí funcionan, pueden funcionar muy bien. En cambio, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, alguien se inventa una noticia que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, compra antibacterial, que es algo que es totalmente estúpido y que no sirve para nada y la gente vaciando los supermercados de antibacterial. Otra cosa es las noticias falsas, donde empiezan a circular cosas de que que esto es un virus que fue creado, empiezan a entrar temas políticos, y la gente empieza a generar esta clase de conflictos o informaciones muy traumáticas que generan pánico. Y no hay nada más peligroso en el mundo que gente con pánico. ¿Por qué? Porque la gente no piensa antes de actuar, toma decisiones drásticas, se vuelve individualista, empieza a acaparar todo y no se da cuenta que si las demás personas no están a salvo, tú tampoco estás a salvo. Aquí existe ese tipo de conciencia, la conciencia aquí es mucho más responsable y la gente trata de cuidarse unos a otros. Aquí la gente es muy amable, por ejemplo, yo como extranjera aquí me han recibido muy bien, la gente me ha tratado muy bien, no he tenido ningún tipo de xenofobia, o sea, de ellos hacia mí. Si acaso existe algún conflicto aquí, es con inmigrantes. Es terrible, pero la gente de aquí de Holanda es gente muy, muy tolerante y muy, muy calmada en ese sentido. Entonces yo pienso que por esta cultura que se tiene, es más factible aplicar este tipo de normas. En Colombia la situación es más complicada que Francia,
más complicada que aquí. Y creo que las medidas que están tomando son bastante improvisadas y también hay que tener en cuenta que el país es pobre y no puede sostener ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hacer un llamado, primero que todo, a la cordura, a eliminar el pánico y la histeria, porque eso no nos ayuda para nada, y a tomar medidas de autoprotección. O sea, yo me cuido, cuido a los demás. Si yo no me cuido, no cuido a los demás. Ser responsables y yo creo que por ahí podemos salir adelante. De cuestión del virus, el virus no es un virus letal. Hay personas a las que ni siquiera les da efectos. Aquí han habido casos positivos que no tienen efectos. Otros, si acaso, tienen un poco de fiebre o alguna molestia en la garganta o para respirar y se han recuperado. Aquí les puedo dar unas cifras, si quieren, de los datos de aquí que tenemos en Holanda, que son bastantes. En el día de hoy, tenemos 3.631 casos reportados positivos de coronavirus. Se han muerto 136 personas y se han recuperado, aquí dice, 2 personas completamente. Las otras todavía no están completamente recuperadas. De estos casos que les mencioné, tenemos 3.139 casos que son las personas que sufren, como decir, una gripa. Es decir, usted siente fiebre, no puede hablar, tiene mucha congestión, tiene mucha tos, tiene algunas dificultades para respirar, como una gripa cuando uno le da una gripa muy fuerte, algo así, pero manejable. Incluso estas personas están en sus casas, no están en el hospital, porque aquí a las personas que no están súper graves las mandan a la casa y les dan paracetamol, ibuprofeno y vitamina C o líquidos para que se hidraten, porque eso así se está tratando. Tenemos 354 casos serios o críticos, que son personas de muy alta edad, porque aquí existe tercera y cuarta edad, y es muchísima la población. Eso es algo que también la gente no ha tenido en cuenta. En Italia y en Europa existe muchísima población anciana y vieja, y ellos son muy vulnerables. Por lo general tienen cáncer, diabetes y muchas enfermedades muy difíciles de manejar. Entonces ellos con este virus, para ellos sí es letal. Eso por un lado. Por otro lado, de los casos serios que nosotros tenemos gente que es fumadora compulsiva. Aquí la gente fuma demasiado y mucha gente joven fuma desde los 15 años en adelante y siguen fumando, fumando y fumando. Hay gente que se fuma 20, 30 cigarrillos diarios. Entonces, pues ellos tienen sus pulmones muy débiles y ellos no van a resistir. Y otra clase de población vulnerable es la gente que es gordita. Ellos también están teniendo problemas de afección graves aquí en Holanda, al igual que la gente de tipo sangre A. Aunque la gente que solamente tiene ese factor de ser tipo sangre A, no va a sufrir un ataque más fuerte, pero no tan fuerte como los de otros tipos. Eso es lo que se ha encontrado según investigaciones que han hecho aquí. Pero la noticia buena, en la Universidad de Utrecht ya tienen la vacuna y ya la están probando en humanos. Y los humanos son holandeses que están enfermos y se han ofrecido de voluntarios para que prueben en ellos sus vacunas. Entonces, se está trabajando como que adoptando y recibiendo de alguna forma el virus, pero al mismo tiempo trabajando en medidas de contención, generando antígenos y la vacuna. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Importante, ¿no? Importante esa experiencia. Para los oyentes que llegan a Radio Hospedaje del Sol, estamos en diálogo con Miriam Rojas Tambeña, en este momento en Holanda, y también con Johnny Fajardo, él está en Francia. Y nos acompaña en este diálogo Oscar Benavides, Cristo Villarreal, para Notita. Pues Miriam, coméntenos un poco sobre su familia, quiénes son parte de su familia acá en el Tambo. En el Tambo tengo una tía que se llama Franca Salas, 2 primas y su esposo. También están las otras primas de mi mamá, de mi papá, que es Esmeralda Moncayo, su familia. Tengo otros familiares que viven en el Capulí. Y también algunos compañeros de mi colegio, que yo sé que viven todavía, por ejemplo, Amanda Villarreal, está una compañera que se llama Rosy Andrade, son pues como las personas y mis familiares que están por allá. Amanda Hidalgo, ellos también hacen parte de mi familia, no tan cercana, pero hacen parte de mi familia. El resto de mi familia mi mamá está en Pasto, ella
podría ser una persona vulnerable, ya tiene 62 años y últimamente no está muy bien de salud. Y está también un primo mío. Yo no tengo hermanos, entonces yo estoy acá, estoy con mi familia de Holanda que me adoptó, o sea, mis compañeros de universidad y mis amigos aquí, básicamente. Vale, gracias, Miriam. Una pregunta, Miriam. ¿Cómo? ¿Aló? Miriam, bueno, interesante decía, toda la dinámica de su familia por acá y bueno, saludarlos a todos, ¿no? Todos los tamaños familiares Sí, suyos. muchísimas gracias. Y pues yo pienso que para mí esto no lo veo como algo terrorífico ni algo para volverse loco, sino como una oportunidad para aprender, ¿no? Porque yo creo que nosotros como seres humanos hemos tenido muchos llamados de atención que nos ha hecho la naturaleza, el planeta Tierra, y nosotros hemos sido tercos y no hemos hecho caso. Este asunto de este virus es uno más de los llamados de atención que nos está haciendo, un poquito más fuerte. Y si un virus como este fue capaz de ponernos de rodillas como nos tiene a todos ahorita, imagínense si fuera un virus con la misma capacidad de contagio de este, pero muy letal, que al que le dio se murió. Yo pienso que gracias a estas cosas, uno, en vez de solo estar pensando la parte negativa de lo que esto conlleva, que existe, pero tenemos que asumirla de alguna forma, es necesario hacer una reflexión nosotros mismos como personas, como especie que somos, porque realmente no nos estamos comportando como una especie que piensa, realmente no nos merecemos llamar Homo sapiens en este momento. Hemos destruido el planeta, contaminamos, destruimos los animales, no respetamos los ecosistemas, no nos respetamos unos a otros, nos queremos proteger solo nosotros, no nos importan los demás. Eso se ha evidenciado ahorita con esta crisis. ¿Qué está pasando acá en Italia? Resulta que el agua de los canales está limpia, animales han regresado, es una cosa impresionante, es como la naturaleza reclamando su espacio, como decir que la naturaleza dijo, ya basta, ustedes me tienen harta, quítense de aquí que yo necesito respirar. Y eso es lo que está pasando. La contaminación ambiental atmosférica ha disminuido de una manera impresionante gracias a que el virus nos tiene un poco quietos. Entonces, yo pienso que es una invitación a la reflexión como personas, como hacernos responsables de nosotros mismos, no esperar que otros nos salven, ni el gobierno, ni los vecinos, ni Dios, ni nadie, sino nosotros mismos, hacer acciones más positivas por cuidar nuestro planeta y por cuidarnos a nosotros. Y yo creo que después de esto, que pase, podemos ser una mejor sociedad y seguir adelante y obtener un desarrollo que realmente nos convenga, un desarrollo sostenible. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí, es verdad. Compartida esa visión. Johnny, para ya estos minutos finales, le agradecemos mucho su atención, estar con nosotros conectado desde Francia y también compartir sus apreciaciones frente a este fenómeno y ese mensaje también de esperanza, ¿no? De lucha. Estos momentos debe permitirnos reflexionar a todos nosotros como humanidad. Sí, yo recojo las palabras de Miriam. Realmente, pues este es un problema, una afrenta, digamos, para la humanidad que nosotros, si estamos unidos, podemos sobrellevar, podemos salir adelante. Y lo que dice Miriam es muy cierto, ¿no? Que realmente esto ha evidenciado muchas de las deficiencias que nosotros tenemos como especie humana, no solo pues lo que menciona ella acerca del daño al medio ambiente, sino también que a nivel económico nosotros nos damos cuenta que esa carrera como demencial por producir, por acaparar riquezas, que realmente no deja nada bueno, ¿no? Porque esto nos ha enseñado que realmente nadie se salva solo, como decían por ahí. Entonces, realmente para salir de esto tenemos que estar unidos, que actuar como especie. Entonces, es esa la reflexión que nos deja. Y ojalá, pues, después de esto, sea como una oportunidad para crear como más empatía entre la gente, para darnos cuenta de la
las necesidades que tiene el otro y actuar en consecuencia, ¿no? Porque realmente esto nos ha mostrado pues, lo poco preparado realmente que estamos a nivel mundial y la falta de unidad que nosotros tenemos. Entonces, pues simplemente es eso. Ojalá esto sirva como una gran lección para toda la humanidad y que después, cuando superemos esto, ojalá tengamos un mundo más empático, más unido, más consciente de los problemas de la sociedad y de los problemas del otro. Gracias. Vale, Johnny, muchas gracias, bendiciones. Y hombre, que se cuide mucho. Le deseamos también a usted que tenga entre todas las dinámicas de esta situación, toda la valentía y la entereza para seguir adelante, ¿no? Y en la distancia, un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros en lo local a través de la emisora comunitaria del Tambo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias y muy amable por la invitación. Un abrazo para ustedes también y mucha fuerza allá en Colombia y sigan por favor la recomendación. Sí, muchísimas gracias por la invitación y en medida de lo posible, si ustedes desean, si quieren, mi idea sería mantenerlos informados de cómo se va desarrollando el proceso acá, para que de alguna forma aprendamos de la experiencia aquí que va un poco más adelante, ir aprendiendo, ir tomando las mismas medidas que aquí funcionen para que funcionen allá, para que de todas maneras salgamos lo antes posible de toda esta crisis y podamos seguir adelante como mejores personas. Un abrazo a todos, saludos a mi familia y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con la comunidad. Muchas gracias a Johnny Fajardo desde Francia y muchas gracias también a Rojas Beña. Johnny es nariñense, es pastuso, y Miran Rojas, sana nuestra, del Tambo Nariño. Agradecerle también a Cristo Julián Villarreal. Cristo, muy amable por acompañarnos en esta emisión. No, a usted, Felipe, por la invitación de participar ahí en esto y pues créame que es un placer dirigirme a los paisanos allá en el Tambo y pues estamos pendientes a ver qué podemos lograr en esta nueva etapa, esperando que esta crisis en el sector salud se pase pronto. Señor, muchas gracias. Bendiciones en todo, Cristo. A usted también, Oscar Benavides, muy amable por acompañarnos, por estar con nosotros en esta emisión. También agradecerles la invitación. ¿Sí me está escuchando? Sí, sí, señor. Yo quisiera al final, pues, hacer una reflexión en torno, y puede ser un tema que lo trabajemos la próxima semana en el noticiero, es que esto lo debemos relacionar también con la normatividad que hay en Colombia para el tema de la gestión de riesgo de desastres. Son 3 aspectos que le había mencionado en alguna otra oportunidad y veo prudente que es también. Primero es el conocimiento de la situación, del tema de lo que genera esos riesgos y esas amenazas, porque no sabemos todavía diferenciar entre una epidemia, una pandemia y todos esos aspectos. El segundo es la reducción de esos aspectos. Y el tercero es el manejo de esa problemática que se puede presentar. Estos 3 aspectos los podemos manejar la próxima semana desde la ley 1523 del 2012, aplicado a este proceso y cómo la gente debe poner atención al tema del conocimiento en todos y cada uno de los procesos que se adelante. Gracias, muy amable. Estaremos pendientes para tratar esos temas. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos la atención. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Les agradecemos también la paciencia. A veces alguna dificultad técnica que se haya presentado por medio de internet. Bueno, un abrazo. En nombre del señor Jorge Benavides, gerente de Radio Hospedaje del Sol, don Enrique Figueroa, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo, en la dirección de este espacio. O sea, un resto de tarde
feliz, acompañado de las familias y respetando la normatividad para cuidarnos todos en el territorio tambeño, regional y nacional. Un abrazo fuerte. Porque la soberanía reside en el pueblo.